tal? Muy buenas noches. Le damos nuevamente la bienvenida en el horario estelar de Canal N, en Octavo Mandamiento. Los acompaña en esta jornada Angélica Valdés. Y bueno, vamos a ir de inmediato con la noticia que ha marcado la jornada y que ha dejado a muchos preocupados y preguntándose adicionalmente qué pasará el día de mañana. Revisamos sobre imágenes todo lo que ha sucedido en el día. La preocupación sobre todo en diversos conos, sobre todo en las partes más alejadas de la capital, donde hemos visto a muchos transportistas saliendo a las calles, haciendo bajar a la fuerza a ciudadanos que buscaban llegar a sus centros de trabajos, a sus colegios, a las universidades, no porque eso fue lo único que en concreto se estableció hoy temprano respecto a que no habrían actividades en las universidades. Pero bueno, esto fue el común denominador en los puntos más alejados de la capital. La policía brindó las atenciones e intentó que las unidades de transporte, como el Metropolitano, como vemos en estas imágenes, pudieran realizar su trabajo. Sin embargo, diversos transportistas, en algunos casos quemando llantas, hicieron bajar a todas las personas de las unidades. Ahí vemos justamente lo que sucedía precisamente con varias unidades del Metropolitano que estaban empezando sus rutas desde muy temprano, como estaba previsto, 5 de la mañana. En todo momento se pudo constatar la presencia policial desde muy temprano. Un paro de transportistas que se da ante la ola de extorsiones y asesinatos de varios choferes y gente vinculada justamente con el transporte formal. Ojo, hablamos del transporte formal, lo que ha pasado hoy es realmente increíble. En este caso sí, lamentablemente, algunos actos de violencia contra unidades que decidieron salir a las calles. Bueno, realmente increíble. Veíamos en este caso algunas estudiantes que trataban de explicarles que querían llegar a su colegio, porque efectivamente también este comunicado del Ministerio de Educación llegó alrededor de las 6:55, 6:50, poco antes de las 7, y ustedes imaginarán que la mayoría emprende rutas desde muy temprano, sobre todo los escolares. Bueno, esas imágenes, la desesperación por tomar unidades, justamente en este caso buses de la Policía Nacional, que se pusieron al alcance de los ciudadanos que luchaban por llegar a su trabajo. Desde muy temprano, se dieron 4 horas de tolerancia, sin embargo muchos demoraron más de ese tiempo establecido para poder llegar. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? Porque hay que dejar en claro que lo que buscan estos gremios de transportistas, 63 en total los que paralizaron hoy entre Lima y Callao, lo que buscan no es un beneficio. No han salido a exigir que les condonen multas o papeletas, tampoco han salido a hablar de la informalidad ni las mejoras para el usuario, no. Han salido a exigir que no los maten, que el Estado haga algo para proteger sus vidas. Esto es lo que ha sucedido el día de hoy. Pero efectivamente lo que vemos a diario es que las organizaciones criminales operan con total impunidad. Bueno, eso sucedió en la mañana, desde muy temprano. Son las 9 de la noche con 3 minutos. Vamos a repasar con nuestros compañeros Giancarlo Rafael y Patricia Ulloque, desde San Martín y desde Puente Nuevo, el panorama a esta hora de la noche. Patricia Ulloque, establecemos contacto contigo para que nos actualices la información. Buenas noches. Angélica, ahora tenemos un panorama ya de calma. Hay buses que por un periodo de 5 minutos van pasando uno que otro. Lo que no tenemos ya son pasajeros. Para este extremo, la parte baja de Puente Nueva, tenemos algunas minivan que están llenando, según anuncian, el paradero final es Penal de Lurigancho, Penal Castro Castro. Vamos a ver la parte alta. Tampoco están ya los buses de la policía. Ellos llegan hasta Primera de Pro, luego retornan. Por el momento no hay. Están sí algunos pasajeros descendiendo, quienes se van ahora a Lima Este. Seguimos girando para la parte baja del puente. Básicamente es vehículos privados, taxis, buses de carga, pero ya no hay esta fila interminable. Seguimos girando
en dirección a San Juan del Lurigancho, Zárate, y por ejemplo está un auto detenido y un llenador jalando pasajeros, llenando de usuarios, pero el panorama es totalmente distinto. Ya no tenemos esa aglomeración, la desesperación de los pasajeros por llegar a su destino. Aquí ya está detenido hace unos 3 minutos este bus a la espera de que cuando esté completo sale con destino a Las Flores o Zárate, que son los 2 puntos a esta hora de la noche hasta donde están llegando los buses. La preocupación ha sido constante para los que se van a Lima Este porque no llegan a su destino final. Algunos tenían que ir a Bayobar, no tenían cómo hacerlo, solamente se aproximaban, se acercaban y luego tenían o que caminar, conseguir una mototaxi, conseguir incluso, nos decían en ese tramo, hasta motociclistas que hagan una carrera. La idea era llegar a casa. Entonces, los buses están medianamente ya controlados, esparcidos, no hay mucha demanda. Incluso la policía que estaba aquí constantemente en la intersección, ya no la apreciamos. En fin, se están desplazando porque lógicamente ya no hay esa demanda que veíamos en plena hora punta. Eso sí, está muy oscura la zona, tenemos iluminación de paneles básicamente, pero la luminaria, la luz pública es lo que genera aquí muchísima preocupación para los usuarios, quienes algunos salen todavía 9, 10, 11 de la noche y tienen que venir en busca de un bus de transporte público. Algunos taxis colectivos se instalan aquí y van haciendo una suerte de fila los buses, pero ya con menor demanda, con pocos pasajeros, ya no abarrotados, con esos pasajeros que veíamos lamentablemente mitad de cuerpo fuera del bus. Esa exposición ya no la notamos a esta hora de la noche, Angélica, en un panorama por fortuna ya mucho más calmado después de un día agotador, con mucha exposición al peligro y sobre todo tratando de llegar a casa, que era el objetivo de los usuarios. Estos buses también van vacíos, que son rutas formales, no están siguiendo el trayecto completo, que van desde La Molina hasta Campoy. Están haciendo tramos muy cortos y fíjate, ya no van abarrotados, apenas van 5 usuarios en este bus. Así que, Angélica, despedimos este despacho desde el Agustino, uno de los puntos más neurálgicos donde los ciudadanos se trasladan sobre todo a Lima Este con estas complicaciones que por fortuna han disminuido a esta hora de la noche. Por fortuna, tú bien lo has dicho, Patricia. Muchas gracias. 9:07 de la noche es el panorama que podemos ver con esa señal en vivo. El despliegue de Canal N ha sido realmente intenso el día de hoy para llevarles la más completa información desde varios extremos de la capital, del Callao, zonas céntricas, para tomar el pulso, la preocupación, la demanda, la agonía en algunos casos de algunos usuarios de transporte público que en algunos casos estaban realmente preocupados, otros entre lágrimas mostraban o daban a conocer su preocupación por el desorden con el que se toparon a primera hora del día. Giancarlo Rafael está en la avenida Alfonso Ugarte. Él nos va también a actualizar lo que él ha podido recoger desde su punto de transmisión. Adelante, Giancarlo. ¿Qué tal, Angélica? Gracias por el pase. Nos hemos trasladado efectivamente a la avenida Alfonso Ugarte, a pocos metros de lo que es la Plaza Bolognesi. Una zona bastante conocida para las personas que usualmente hacen uso del servicio de los sanconeros, la ruta La Nueva Estrella. En este punto habitualmente está repleto de cústers que llevan desde el centro de Lima hacia el norte de la ciudad, pero como se ven imágenes, está vacío. Aunque sí hay que decir que cada cierto tiempo pasan cúster. Eso sí hay que decirle a la gente que sí están pasando cúster los sanconeros, pero está demorando bastante. Ahí vemos aún que personas están esperando este tipo de vehículos para dirigirse hacia la zona norte de la ciudad. Vamos a conversar brevemente. Señora, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en directo para Canal N. ¿Cuánto tiempo esperando en ese lugar? Ya tengo más de media hora. ¿Más de media hora? Sí. ¿Usted hacia dónde se dirige? Hasta el Plaza Norte. Hacia Plaza Norte. Sí. ¿Y de ahí tiene que ir hacia otro lugar o...? No, ahí es mi paradero. Es su paradero. Sí. Muchas gracias. Así, Angélica, esa es la situación que se vive en este punto. Resaltar que sí están pasando las cúster de La Nueva Estrella, los sanconeros, pero las personas que tengan mucha paciencia, la otra opción es los taxis colectivos. Angélica. Los colectivos han sido una alternativa, pero
digamos, no deberíamos promover ese sistema de transporte informal porque efectivamente no es el más adecuado, es el más peligroso y no debería seguirse fomentando. Pero bueno, ¿qué alternativa les han dejado los usuarios para poder realizar sus actividades con normalidad? Gracias, Giancarlo. Gracias, Patricia, por el reporte. Vamos a estar en contacto. De ser necesario, volvemos con ustedes con más detalles. Pero antes de darle pase a nuestros invitados, queríamos compartir algunas decisiones que han tomado algunas universidades respecto a la jornada de mañana. Creo que las universidades fueron las únicas en tomar las previsiones respecto a la paralización. Y bueno, hoy también, como vemos ahí el comunicado de San Marcos, se han suspendido las clases presenciales para el viernes 27 de septiembre tras este paro de transportistas. No es la única, San Marcos. Ahí tenemos el comunicado. Se han sumado también universidades como la Católica. Ahí tenemos el comunicado, el anuncio que han dado a sus estudiantes ante el contexto generado por el paro de transportistas, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de nuestra comunidad universitaria. Informamos que las actividades académicas y administrativas continuarán desarrollándose de manera remota hasta el día sábado 28 de septiembre. Se animan a tomar sus previsiones. Tenemos otros comunicados de otras universidades. Ahí tenemos la Universidad de Lima también siendo conscientes, sobre todo de la incertidumbre generada por el paro de transportistas y para salvaguardar el bienestar de nuestros estudiantes. Todas las clases serán virtuales el viernes 27 de septiembre y las evaluaciones programadas para dicha fecha serán postergadas. Es el caso de las evaluaciones. Entonces hemos compartido ahí algunos comunicados. También tenemos el de la Cayetano Heredia, que también va en el mismo sentido. Ahí tenemos el post que han hecho en la red social X, dando cuenta justamente de su decisión de suspender las clases el día de mañana también, las actividades académicas, administrativas incluso. Todos pasan a modalidad virtual, todas. Tenemos uno último también de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que está dando cuenta también de, dice, debido a la coyuntura, vamos a tomar las previsiones de suspender todas las actividades. Pues bien, esa es la situación que se ha vivido a lo largo del día, previsiones que se han tomado a esa hora de la noche incluso. Muchos padres de familia preguntamos también respecto a lo que va a suceder con los colegios, con las clases, sobre todo en los distritos declarados en emergencia. Teníamos ahí el último comunicado de la Universidad Federico Villarreal, que también mañana pasa a clases virtuales, en todo aspecto, también los administrativos. También tenemos ahí un comunicado de la Universidad San Martín de Porres, anunciando que se suspenden las clases hasta el 28 de septiembre. Todo pasa a manera virtual. Seguimos con ese tema. Qué duda cabe, ha sido el tema que ha marcado la jornada. Es un tema del que veníamos hablando aquí en Canal N durante varios días, especialmente aquí en Octavo Mandamiento, analizando las diversas aristas que se presentan a raíz de esta preocupación, porque nosotros hacíamos hincapié justamente a lo que ha pasado el día de hoy. No se están pidiendo beneficios, no se están pidiendo tampoco apoyo para condonar deudas o multas o papeletas. Lo que se está pidiendo el día de hoy, o lo que han exigido los transportistas formales de nuestro país, es que el Estado haga algo para proteger sus vidas. Algo. Se han hecho anuncios ahora, justamente de eso vamos a hablar con nuestros invitados. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, y Rubén Vargas, exministro del Interior, a quienes damos la bienvenida aquí en Octavo Mandamiento. Hemos presentado ya a nuestros invitados. Les agradecemos sobre todo a usted, señor Vargas, por estar esta noche con nosotros, porque ha tenido una jornada que ha empezado desde muy temprano. Se lo ve bastante cansado, pero yo creo que el cansancio es lo de menos a estas alturas, porque efectivamente la preocupación trasciende no solamente a los transportistas, sino a todo el país. Digamos, no es un tema de percepción, como equivocadamente se señala desde algunos sectores del gobierno, sino es algo que lo podemos tranquilizar. Creo que nadie es ajeno a la inseguridad, pero lo que está pasando en estos últimos días es realmente penoso y preocupa a todos y nos debe llamar a la reflexión a todos.
Usted es presidente de la coordinadora de las empresas de transporte de Lima y Callao, que agrupa, me decía usted, 63 empresas que han paralizado el día de hoy. ¿Cuál sería en primera instancia su balance? Vamos a hablar después de la declaratoria de emergencia, pero yo quisiera saber qué ha sentido usted hoy en las calles. Nuevamente, buenas noches. Bueno, en principio nosotros lamentamos haber tenido que tomar esta decisión de parar el día de hoy, pero era necesario. Creo que de alguna manera recogíamos el clamor de los ciudadanos en general, de la percepción de que el Estado no estaba haciendo nada respecto a este tema. Y ante esa insensibilidad, como se ha mencionado, es que decidimos parar un día de hoy. Nos hemos convocado una asamblea con las empresas de la coordinadora y el día de ayer tomamos la decisión de convocar al paro, lo hicimos saber a través de los comunicados. ¿Me permite hacer un paréntesis ahí? Porque sí. El presidente del Consejo de Ministros dijo hoy que se había sorprendido con la paralización y realmente ustedes se reunieron con él porque él dijo que habían tomado un acuerdo con 9 de las 10 empresas con las que se reunieron. No sé con cuáles exactamente se reunieron, no sé si eran las que ustedes representan, pero ¿ustedes habían comunicado esa decisión? Sí, nos hemos reunido con el ministro del Interior, no una vez, sino 2 veces. ¿Con el señor Adriancén no? No, con él no. Nos hemos reunido primero para hacerle saber nuestra preocupación y decirle lo mismo que estamos mencionando el día de hoy, a pesar del paro. La insensibilidad del gobierno, la falta de empatía del Estado mismo hacia la sociedad. Nadie está haciendo nada. Todos los días salen las noticias que tenemos este problema, pero nadie, ninguna institución del Estado... Esta semana nada más hemos dado cuenta del asesinato de 3 choferes de unidades de transporte formales. Así es. Y entonces... ¿Cuántos han matado hasta el momento? Son varios, son muchos. Tenía una cuenta yo 7, pero por lo menos esta semana tengo la contabilidad exacta que han sido 3. Es lo que se dice, ¿no? Aparte de que hay heridos, hay gente que está viviendo en el terror, gente que quiere salir de sus casas por temor a lo que está pasando. Y como le digo, si nos hemos reunido, le hicimos saber estas cosas y le propusimos que alguien asumiera el liderazgo. Y ese alguien tiene que ser el gobierno. La presidenta o el presidente del Consejo de Ministros tenía que salir a decir a la población que está sucediendo esto y vamos a tomar estas medidas. No lo estaban haciendo. Por eso que también hemos indicado que es un gobierno reactivo. No toman sus previsiones antes de que tenemos que salir a manifestarnos, a reclamar para que recién se tomen las medidas. Y yo creo que es fácil identificar la problemática. Hoy día se han dado cuenta que habían estos problemas y se reunieron en el Consejo de Ministros y están tomando decisiones. No sé si buenas o malas, pero están tomando algunas decisiones. ¿Les han dado a conocer algunas decisiones? No. Y antes de ir, está el señor Rubén Vargas con nosotros. Yo quería hacer una pregunta porque usted mencionó hace un momento algo importante. ¿Esperaban ustedes que sea la presidenta de la República la que se dirija a ustedes el día de hoy? No le hemos visto a la presidenta, por lo menos en la agenda no tenía ninguna actividad. Claro que sí, esperamos que ella se pronuncie. Consideramos que el liderazgo de un país lo tiene el presidente, o en este caso la presidenta de la República. Claro. Justamente hemos hablado más de una oportunidad, obviamente el presidente del Consejo de Ministros es el representante del gobierno, pero quizá ante esa situación, porque un paro como el que hemos visto hoy creo que no lo veíamos hace muchos años, por lo menos no de esa forma tan severa, tan fuerte, tan contundente que se ha sentido y que ha golpeado a muchos peruanos. Vamos a hablar ahora justamente de la declaratoria de emergencia, de la que se ha hablado y se ha comentado muchísimo en las últimas horas, porque el Perú en los últimos tiempos hemos sido testigos de múltiples declaratorias de emergencia, y eso es lo que yo quería preguntarle a usted, señor Vargas, como exmiembro o exministro del Interior. ¿Qué evaluación hace usted de las recientes decisiones de declarar en emergencia diversos puntos del país y distritos puntualmente por el tema también de la inseguridad? Sí. Angélica, gracias por la invitación. Buenas noches. Y primero mi solidaridad con el gremio de transportistas, especialmente con los familiares de las víctimas. Sin duda que estamos, insisto, en una de las mayores crisis de inseguridad de nuestra historia republicana. De hecho, yo no registro ninguna movilización o paralización o alguna acción de fuerza de ningún gremio reclamando porque los están asesinando por trabajar. No, la marcha fue absolutamente clara. Decían, es una marcha en defensa de la vida. Yo agregaría que fue una marcha también en defensa del trabajo digno, porque estamos frente a un gremio de transportistas formales, legales, que están levantando el SOS, el auxilio al Estado, al gobierno, para que reaccione frente a los asesinatos y las extorsiones masivas que están siendo víctimas. Y frente a ese pedido de auxilio,
Lo que hemos visto ahora es lo que preguntas, Angélica, en específico, las declaratorias del estado de emergencia. La verdad que es una pena que el gobierno, después de todo este tiempo ya en gestión, siga recurriendo a una medida, una acción absolutamente desgastada e insuficiente. Para usted no funciona. Es absolutamente insuficiente y no funciona, y se ha visto durante los últimos años que los estados de emergencia básicamente es el recurso para el aplauso fácil, es el populismo o la acción que se decide cuando no se sabe cómo enfrentar el problema. ¿Se ha Desde el desarticulado 2015, alguna organización criminal en ese tiempo de las declaratorias de emergencia que hemos tenido recientes? En estricto, Angélica, los estados de emergencia es la restricción de algunos derechos fundamentales, de algunos En buena derechos cuenta, en resumen. constitucionales. Básicamente es eso. Y que se supone que el estado de emergencia, cuando se restringen derechos fundamentales, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, etcétera, digamos, facilita más la acción policial o la respuesta policial frente al delito. Pero lo que el gobierno se olvida es que estamos frente a estructuras criminales. Estructuras criminales, especialmente los que se dedican a la extorsión, lo hacen de manera subterránea, de manera invisible. El extorsionador podría estar en alguno de los penales de Lima o de provincias o del norte, inclusive de Chayapalca, como lo hemos visto muchas veces. Entonces, se necesita para enfrentar a esas estructuras criminales muchísima inteligencia contra el crimen organizado a partir de las unidades especiales de la policía y un trabajo en equipo de esas unidades de la policía con el Ministerio Público, con las fiscalías especializadas. Pero lo que hemos visto que este gobierno en realidad se ha visto envuelto en perseguir a los oficiales de la policía que precisamente forman parte de las unidades contra el crimen organizado. El ejemplo es la DIVIAC. Entonces, en realidad estamos frente a un gobierno absolutamente reactivo, como dice el dirigente de los transportistas, y todavía sin entender la naturaleza del problema. Claro, porque no se ha dicho tampoco cuál va a ser el plan de acción. ¿Ustedes qué piensan de esa declaratoria de emergencia? Por 60 días en 12 distritos. Más que pensar en los 60 días, yo diría que hay algunas acciones que sí tenía que tomarse el día de hoy. Por ejemplo, decirnos de que va a haber una policía especial que se dedique a identificar a estos delincuentes, para nosotros es necesario, para la población es necesario que se diga. Cómo se implemente, cómo desarrollen ese trabajo de los especialistas. ¿Pero eran parte de las medidas que ustedes buscaban? Sí. ¿Que creen que es necesaria? Exactamente. Decirles, por ejemplo, que se cree un régimen penitenciario drástico para los delincuentes por el delito de extorsión, era un pedido nuestro. Porque nosotros consideramos de que hoy día está fallando en la estructura algo del Estado, y no es de hoy, es de hace bastante tiempo. Agarran un delincuente y lo sueltan en la comisaría, por alguna razón. Pasa a la fiscalía, lo sueltan en la fiscalía. Habrán conflictos entre ellos, entre la policía, la fiscalía o el Poder Judicial, y no pasaba nada. Bueno, somos testigos a diario del enfrentamiento. Y luego, del Poder Judicial, si finalmente a este fiscalía, delincuente le metían a la cárcel, pues le colocaban en unas oficinas, donde con mayor libertad podía dirigir los delitos de extorsión, porque sabemos bien que ellos tienen celulares, tienen comunicación y no tienen ningún impedimento para seguir delinquiendo. Y nosotros les hemos dicho, tomen medidas al respecto. Creo que han respondido en esa línea. Vamos a ver si eso se ejecuta. Por eso cuando nos preguntaban qué van a pasar mañana o estos días, consideramos que esos delitos no van a desaparecer de la noche a la mañana. Es un proceso. Incluso se ha pedido la intervención del ejército, de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque queremos también de alguna manera sentir que hay un efecto disuasivo. La ciudadanía tiene percepciones de ese sentido. Claro. O sea, yo me siento un poco más seguro si alguien con uniforme está a mi lado. De repente no es lo correcto técnicamente. Claro, porque Los además las Fuerzas especialistas Armadas nos no pueden decir que están preparadas para Pero eso. ellos no harían trabajo de investigación. El hecho solo de tenerlo o a un serenazgo o a un miembro del ejército al costado hace de alguna manera disuade. Así es. Son medidas inmediatas, ¿no? Pero veamos después lo que va a suceder. Nosotros hemos pedido, no podemos negar estas cosas que se han anunciado el día de hoy. Esperemos que esto dé resultado, ¿no? Y nos toca mañana continuar nuestras labores. Mañana salen a las calles a trabajar con normalidad. Sí, así es. Las 63 empresas que por lo menos han paralizado Las el día de hoy. 63 empresas salen a trabajar el día de mañana. Correcto. Queremos compartir con ustedes y con los televidentes de Canal N unas imágenes que yo creo que de alguna manera resumen el sentido de la población el día de hoy.
esta señorita parece que bueno, está asustada con todo lo que viene pasando. Vamos a dejar ahí que se tranquilice en todo caso, porque está llorando, ¿no? Se ha asustado, ha sido violento, ¿no? ¿A dónde se va usted? A Pentagonito. ¿Ah? Puente Pentagonito. Usted ha estado dentro del bus, ¿verdad? Bueno, la veo un poco asustada. Tranquilícese, por favor. Vamos a pedir la presencia de la Policía Nacional. ¿Qué vas a hacer? ¿Has llamado a tu mamá, seguramente, a tu familia? Sí, bueno, he avisado también que no se están subiendo y o sea, no ni sabemos qué cosa es lo que va a pasar más adelante porque a la justa creo que todos hemos bajado y no han reaccionado así de reventar las lunas porque sí, no sé lo que están haciendo. Tranquilízate, por favor. Ya estamos acá, vamos a quedarnos acá a darle un poco de seguridad seguramente con la Policía Nacional. Te ha chocado bastante esta escena, ha sido muy fuerte para ti. Que te bajen de un momento a otro de un bus, que no te dejen pasar. Seguramente has pensado algunas cosas que te iban a suceder, pero bueno, tranquila. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a tu trabajo? No, me voy a regresar a casa. Es mejor, lo espero. Y que tú trabajas o estudias. Trabajo. Y espero que tus jefes también comprendan esta situación. Sí. Bueno, sí. Que comprendan la situación, bueno, vas a tener que buscar una unidad de transporte que no hay. No están saliendo ni entrando. No. ¿Vives lejos? Bueno, Oasis, así que creo que caminando se puede llegar. Claro. Tranquila nada más, por favor, ya, tranquilita, cálmate, estás muy nerviosa, lo sé, pero bueno, es mejor que te retires caminando, porque acá puede pasar cualquier cosa, de verdad. Ya, muchas gracias. Gracias. Es difícil no ponerse en los zapatos de esta joven, incluso hasta sentir lo que muchos a veces, incluso manejando en nuestras casas, Totalmente. o que sabiendo que nuestros hijos van a la movilidad en el colegio, sentimos miedo. Realmente es una situación de incertidumbre, de preocupación, porque realmente es triste saber que no te sientes segura fuera de casa, ¿no? Angélica, lo que estamos viendo con absoluta claridad es un estado de zozobra, de incertidumbre, como el que teníamos en la década de los 80 y 90 durante los paros armados, ¿no? Era una situación de absoluta indefensión en el que el Estado y las autoridades no podían brindarnos ese servicio básico que es la seguridad. En este momento, ningún peruano, transportistas o emprendedores de cualquier rubro de negocio, no se sienten seguros porque saben que el Estado no puede brindarles ese servicio básico. Y lamentablemente, Angélica, lo que estamos viendo es que ese actor que pretende extorsionarnos, etcétera, no solamente es el rubro al que se dedica, es decir, no solamente es la extorsión su delito principal, sino son una serie de otros delitos a partir del control territorial que ejercen. Conversábamos antes de la entrevista con el dirigente de los transportistas y comentábamos de cómo en varias zonas de la capital se están produciendo situaciones similares, pero que la diferencia es que en Puente Piedra, en Comas, hay estructuras criminales que están disputando el control territorial y precisamente eso es lo que estamos viendo ahora con estos actos de violencia. Situaciones similares se han vivido en varias regiones del norte del país y lamentablemente hasta ahora no tenemos una estrategia absolutamente clara que nos permita revertir esa situación, esa sensación de absoluta indefensión. Decía hoy el presidente del Consejo de Ministros que era injusto decir que no se había hecho nada o que no se estaba haciendo nada por revertir esa situación. Y yo creo que sí se han tomado acciones, ¿no? Pero es algo que ha ido creciendo y está fuera de control, y también teniendo en cuenta que es el sexto ministro del Interior que tenemos en este gobierno. Entonces, digamos que no hay políticas que trasciendan o que se mantengan de alguna manera sólida, porque pareciera que no hay un plan, ¿no? Pero hoy se ha anunciado un grupo operativo de respuesta inmediata a las extorsiones y que va a trabajar de la mano con las fiscalías, con las 4 fiscalías especializadas. De hecho, ha estado el ministro del Interior, Santibáñez, con el jefe de este sector de la Fiscalía que ve el crimen organizado, el señor Chávez Cotrina, y ha hecho un llamado, ¿no? El ministro ha dicho, ahí tenemos las imágenes del apretón de manos que se han dado ambas autoridades, a pesar que el señor Chávez Cotrina, el fiscal, dijo más temprano en una entrevista con nuestro compañero Marco Calderón que no estaban de acuerdo con que se cree una fiscalía dedicada exclusivamente a las extorsiones, porque de eso ya se encargaba la Fiscalía de Crimen Organizado. Pero bien, se han dado la mano, me parece que es un buen paso porque efectivamente da cuenta de que hay un trabajo, por lo menos que hay una intención de trabajar en equipo, que es de lo que se trata, porque hasta el momento lo que vemos son disputas. Pero hay una frase que ha dicho el ministro que yo creo que un poco resume
el pedido, el llamado que hace el gobierno, no sé si podríamos resumirlo de esta forma, pero él dice, confíen en su policía y el sistema de justicia. Yo le pregunto a usted si podemos confiar en la policía y en el sistema de justicia. Bueno, a ver, primero, el problema de las extorsiones no es solamente en la zona norte de Lima, no es solamente con los transportistas, sino es a nivel nacional. Hay zonas con mayor incidencia que en otras, por ejemplo, en las regiones de la franja costera del norte está básicamente tomada por las extorsiones. En Lima también, insisto, lo que está pasando en Puente Piedra y Comas es a partir de la disputa de dos estructuras criminales, pero el problema de las extorsiones y el desborde criminal es a nivel nacional. Entonces, lo que necesitamos es una estrategia que enfrente el problema de fondo a nivel nacional y no ser reactivos con 4 fiscales o con 40 agentes para ver un tema en específico, cuando es un problema que está rebalsando, que está perdiéndose el control. Entonces, creo que necesitamos que el gobierno trate este tema con un poquito más de seriedad. El problema de las extorsiones es a nivel nacional, no solamente de 2 distritos de Lima. Número Las 1. acciones anunciadas el día de hoy no son suficientes para usted. Son absolutamente insuficientes. Estoy de acuerdo en que se tiene que encargar a una unidad de la policía especializada para hacer los trabajos de inteligencia. Eso es lo que corresponde hacer. Pero resulta que ya existe esa unidad dentro de la DIRINCRI. Existe la unidad que ve los temas de extorsión. Se tendría que haber fortalecido esa. Ok, van a crear otra, de acuerdo. Pero obviamente que necesitamos que esa unidad no solamente se limite a ver los casos específicos que se están denunciando ahora, sino, insisto, es un problema a nivel nacional y solamente viendo el tema de las extorsiones. Creo que, nuevamente, las medidas que se están tomando, que se están anunciando, debiera estar en el marco de una estrategia mayor y no ser reactivos. Hoy se han puesto también explosivos en algunas unidades. No obstante a esta declaratoria. Seguramente continúa. Por ello que para nosotros ha sido importante llamar la atención del Estado. Yo creo que un hecho como el que estamos viendo, el apretón de manos, es algo significativo, porque mañana no va a haber la disculpa de que la policía tiene la culpa o la fiscalía tiene la culpa. Se supone que empiezan a trabajar juntos. Se supone. Y debería haber una respuesta positiva a ello. Si no confiamos en nuestra policía, ¿en quién? Si no confiamos en nuestras autoridades, ¿en quién? Yo pienso que debe ser el marco, el inicio de algo positivo. Pienso. Pero no solamente hoy, sino de siempre, de hace años atrás, después de lo que viene. Porque lo que nosotros necesitamos es seguridad, tranquilidad. Queremos trabajar en paz, queremos que nuestras familias estén en paz. Y hemos pedido eso, ¿no? Y que se cumplan los compromisos también, porque yo estaba recordando que el presidente del Consejo de Ministros hace unas semanas dijo que iban a evaluar, ver a posterior la posibilidad de observar la ley de crimen organizado, pero después ya no dijo nada. Sí. A ver, hay algunas cosas que en efecto hay que llamar la atención del vocero del gobierno, es decir, del primer ministro. Sus declaraciones ayer respecto a estas medidas de los transportistas fue, digamos, poco feliz, porque dijo que era muy sospechoso que los transportistas se levantaran un paro. Es decir, no estaba entendiendo la magnitud del problema y seguramente que no había recibido los informes de inteligencia sobre la legitimidad que tiene este reclamo absolutamente válido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es importante, en efecto, que haya un liderazgo mínimo, básico, y esto, por supuesto, tiene que salir del Ejecutivo, para que pueda trabajarse, número uno, en revisar las leyes pro crimen organizado que se aprobaron en el Congreso. O sea, no es posible que el principal problema sean las extorsiones y sea precisamente las extorsiones que ya no forman parte del tipo penal de crimen organizado. También se tiene que revisar esa ley que ha afectado, que ha debilitado a la colaboración eficaz. Esta herramienta es fundamental en las investigaciones contra el crimen organizado. Y también, por supuesto, que el Ejecutivo tiene que tomar con un poquito más de seriedad este tema. Insisto, no es solamente de la parte norte de Lima, es a nivel nacional. Y creo que allí el tema del control de los penales, y por favor que construyan, y digamos, es mucho pedir que se construya un penal, pero por lo menos un pabellón que nos permita recluir a los cabecillas de estas estructuras criminales que lamentablemente... Exactamente, así es. Ojalá, confiemos en que este sea un punto de quiebre, ¿no? Ojalá. Yo creo que es importante guardar la esperanza y que estas decisiones que se tomen
vayan en avance con normas y decisiones y también acciones de parte de nuestras autoridades. Le agradezco mucho por esta entrevista a Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, y a Rubén Vargas, exministro del Interior, por estar esta noche con nosotros en Octavio Mandamiento. Vamos a seguir hablando del tema de la inseguridad, pero hacemos una brevísima pausa. Esta serie está buena. Bueno, es que con Beapets de Plaza Bea tienes todo para tu mascota. Comida, antipulgas, juguetes, correas, hasta perfumes. Ellos ya lo saben, ahora descúbrelo tú. Alimento para perro Recocan a 97 soles 90 y con tarjeta O a 92 soles 90 cada uno. Compra todo para tu mascota con Beapets de Plaza Bea a precios bajos todos los días. ¡Y huesitos! ¿Quieres saber cómo preparar la mejor carne del mundo? Oregon Foods te lo cuenta. Encuentra un lugar con las llanuras más fértiles. Rodéate de los mejores maestros ganaderos para seleccionar las razas de ganado más finas. Repite este procedimiento hasta convertirlo en tradición. Agrega sal al gusto, sella a fuego alto, deja reposar, corta y disfruta. This is the Oregon Way. Oregon Foods. Excelencia desde el origen. Solo por pocos días llegó el cierrapuertas WOM del 26 al 29 de septiembre. Kilo de manzana Royal Gala a 7 soles 99. Shampoo o acondicionador Herbal Essences a 27 soles 90. Doy pack de detergente líquido Skip a 2 por 64 soles 90. Solo en WOM, WOM.p y app WOM. Además, suscríbete a WOM Prime. Vive la experiencia del MBA, que marca la diferencia. MBA de ESAN, Profesionales sin Fronteras. Estamos de regreso y vamos a seguir hablando de las declaratorias de emergencia. Justamente planteábamos hace unos instantes a los invitados respecto a la eficacia que han tenido en el país este tipo de medidas. Efectivamente, también la minería ilegal viene haciendo de las suyas o los intentos justamente de atacar justamente a las empresas mineras formales. Estamos aquí con Víctor Govich, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Le agradezco por estar esta noche con nosotros porque hemos tenido un último reporte, un nuevo ataque, en este caso nuevamente la empresa minera La Poderosa. 20 ataques se han producido hasta el momento y 18 personas han fallecido. Y en este caso conversábamos justamente antes de la entrevista respecto a que la empresa ya cuenta con seguridad privada. Hay presencia de la policía, presencia de las Fuerzas Armadas porque está en una declaratoria de emergencia. ¿Por qué siguen muriendo más personas? Buenas noches nuevamente. Buenas noches nuevamente y te agradezco la entrevista. Primero quiero destacar eso, todos estamos, digamos, muy apenados, entristecidos, porque aquí estamos hablando de personas y familias que están impactadas por estos hechos execrables. Y claramente, además de la policía y el ejército, lo que se requiere es inteligencia. Desde la Sociedad de Minería hemos empleado el término trazabilidad. Este negocio, estos ingresos criminales a las minas para robar mineral, finalmente son transportados, pasan por todos los controles, llegan a plantas en las zonas costeras donde no tienen minas propiamente, pero solamente tienen plantas, han obtenido sus permisos, voy a decir, entre comillas, formales, a través de los gobiernos regionales y a través de ese mecanismo que es el REINFO, que sin duda debe haber un grupo pequeño, minoritario, que es formal y lo usa de manera apropiada, el grueso lo usa de manera apropiada y legal, y termina de esa manera lavándose este robo de mineral y se exporta a producción. El tamaño de esa actividad es del orden de los 2 millones de onzas al año. Esos son más de 5.000 millones de dólares en términos de ventas de oro. Ese es el tamaño del problema y es por eso que venimos insistiendo que debe acabarse el REINFO a finales del año
y tengamos la paciencia y la sapiencia para discutir la ley que permita formalizar a través de la minería artesanal o la pequeña minería, la famosa ley MAPE. Tenemos un punto de convergencia respecto al tema anterior que abordábamos, respecto al transporte, y ahora con el tema de la minería y los ataques. Normas que justamente no van en el sentido de lo que se espera, son dadas por nuestras autoridades. Usted hablaba de Reinfo puntualmente. ¿Qué es lo que esperan ustedes de esa norma? Porque constantemente se han ido postergando o tomando decisiones que efectivamente hablan de otros intereses aparentes detrás de estas decisiones. El tema de la formalización aurífera tiene casi 22 años. En los últimos 6, 7 años se le llama Reinfo, pero viene de 2 décadas atrás y claramente no ha funcionado. No hemos logrado crear los sistemas que permitan la trazabilidad de esta actividad y, como dije, usando este vehículo del Reinfo, compran explosivos y transportan explosivos y el explosivo es un insumo crítico, roban mineral y se presentan como que son mineros en formalización y los llevan a plantas. Y las plantas costeras han proliferado porque los gobiernos regionales se les dio competencia. Es decir, el sistema está fuera de control y creemos que hay que rescatar el control y ese control requiere trazabilidad e inteligencia. La trazabilidad nos va a permitir saber con precisión quién realmente es un minero artesanal, quién es un pequeño minero y quién está usando este mecanismo para hacer cosas delictivas. Y quiero repetir eso, desde la Sociedad de Minería estamos a favor de la formalización. En esta actividad... ¿Creen en ese mecanismo? Creo que hay que discutir la ley MAPE, es decir, el Ministerio de Energía y Minas, creo que tengo que destacar ese esfuerzo, ha prepublicado el 19 de julio una ley que lo que pretende es que se aclare que tiene que haber mineros artesanales o pequeños mineros. Ese espacio no acepta o no deberíamos aceptar un limbo que es un minero en formalización, que es el Reinfo. Y claramente lo que quería transmitir es que aquí hay una dimensión humana, más allá del oro, de las onzas, es que hay un grupo de personas jóvenes sin empleo que se dedican a esta actividad y son explotados por los titulares de los Reinfos. Pero si un paréntesis nada más en ese punto. Usted me dice que es un tiempo que no se determina respecto al que pasan a las formales, a la formalización. ¿Cuánto puede demorar un proceso de alguien que está creciendo, alguien obviamente pequeño, que está creciendo en este rubro, por así decirlo, para convertirse en formal? Mire, si uno tiene la voluntad es un tema de meses. El proceso es muy sencillo. Lo que se pide de información ambiental es casi una declaración jurada. Lo que se pide es que tenga un RUC y lo que se pide es que tenga un acuerdo de acceso a la tierra superficial y un acuerdo con el titular de la concesión minera. 4 puntos, súper sencillos. Pero claro, el quedarse en la no formalización, en este limbo, el Reinfo lo permite y eso es lo que ha generado el espacio para que la criminalidad participe de esta actividad. ¿Y este espacio qué les permite a esas personas que se niegan a presentar esos papeles, estos 4 papeles de los que usted habla? A ver, primero es que las personas que entran a hacer estos trabajos, empujados por la falta de empleo, lo hacen sin ningún criterio técnico. Las personas se accidentan, las personas mueren, las personas no tienen derechos laborales, no tienen ninguna prestación de salud, ningún sistema de pensión y obviamente esa actividad no paga impuestos. Esa actividad no paga impuestos y no tiene ningún respeto ambiental. Y con este espacio donde el responsable de la fiscalización es el gobierno regional, no el sistema formal que tenemos de Ocinermin y OEFA, no cumplen con ninguna norma. Entonces, ese espacio de proceso de formalización donde no pagas los derechos laborales, no cumples con las normas de seguridad, no cumples con las normas ambientales y menos con las tributarias, has creado un espacio perfecto para aquel que quiere actuar en estos mercados criminales, ¿no? Hablemos directamente de los intereses que se mueven dentro del Congreso, incluso teniendo, según algunas denuncias periodísticas, al presidente del Congreso también con apoyo a ciertas normas, apoyo a personas en algún momento como abogado. ¿Qué intereses hay detrás de esa negativa de hacer la revisión del Reinfo como ustedes están pidiendo? Claro, es un buen punto, Angélica, y es la reflexión que tenemos que hacer todos en el país, ¿no? Es decir, nuestra clase política, una porción, yo no puedo decir que toda, pero una porción de nuestra clase política por este sistema penoso en el cual hemos caído, ha sido el espacio donde se están financiando una parte importante con economías ilegales, ¿no? Entonces,
En nuestro Congreso tenemos una subrepresentación del mundo formal, de la empresa formal del país, y tenemos una sobrerepresentación de estas actividades criminales. Ese es el problema. No es poderosa, no es en un caso particular. Y entonces el debate de la formalización minera es clave, porque estamos dejando espacio y el país se nos puede salir de control, ¿no? Está saliendo de control en realidad, por lo que vemos a diario, ¿no? Repito, no es una cuestión de percepción o que los medios no informamos adecuadamente. Recogemos justamente el sentir, justamente lo que venía La Poderosa, y realmente creo que en los últimos meses han sido constantes. Hemos dado cuenta de 20, me decía usted. Solo en La Poderosa 20. Así es, y yo quiero regresar a la dimensión humana, ¿no? Y quiero que tenemos que lograr sentarnos a debatir una ley de formalización. El tema del reinfo, este limbo, nos hace mucho daño y claramente lo que requerimos es que el Ministerio de Energía y Minas lo presente al Congreso formalmente, y yo espero que haya un debate y que esos 130 congresistas, con la ayuda de la prensa, los identifiquemos. Porque aquí lo que esperamos todos... Muchos de ellos ya han sido identificados, ¿no? Y lo que esperamos todos es que estén a la altura de las circunstancias, como se dice, y que pongan por delante el desarrollo y las futuras generaciones, y no pongan por delante sus intereses particulares y mezquinos y coyunturales. Tengo una pregunta final, ya tenemos que despedir la entrevista, pero quisiera saber cuál es la evaluación que tienen ustedes en particular desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía sobre las declaratorias de emergencia. ¿Sienten que han marcado un cambio, un antes y un después respecto a la situación puntual de la minería? Creo que tengo que repetir, es decir, es una necesidad, pero no es suficiente. Creo que además de las fuerzas policiales y fuerzas militares se requiere poner mucho más dinero en inteligencia. Y de parte de la policía, en ese caso. En general, si queremos combatir estas actividades vandálicas, estos criminales en los sitios urbanos, en las zonas altoandinas, necesitamos más inteligencia y más, terreno, ¿no? Y más tecnología. No puede ser de que, es decir, existe al día de hoy tecnología que nos permite trazar los camiones que salen, el destino final, quién es el beneficiario final de esta actividad. Tenemos que tener un poco más de inteligencia. No es más dinero, es más inteligencia. Correcto, le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros a evaluar esta situación tremenda, realmente este nuevo ataque contra la minera Poderosa en Patás, que ha dejado un fallecido y agentes de seguridad también, y hablábamos de los 18 fallecidos ya en los últimos 3 años. Muchas gracias al señor Víctor Govich, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Hacemos una breve pausa en Octavo Mandamiento, enseguida regresamos. Llega gracias a Isdin. Love your skin. Solo por pocos días llegó el cierrapuertas WOM del 26 al 29 de septiembre. Kilo de manzana Royal Gala a 7 soles 99. Shampoo o acondicionador Herbal Essences a 27 soles 90. Doy pack de detergente líquido Skip a 2 por 64 soles 90. Solo en WOM, WOM.p y app WOM. Además, suscríbete a WOM Prime. ¿Quieres saber cómo preparar la mejor carne del mundo? Oregon Foods te lo cuenta. Encuentra un lugar con las llanuras más fértiles. Rodéate de los mejores maestros ganaderos para seleccionar las razas de ganado más finas. Repite este procedimiento hasta convertirlo en tradición. Agrega sal al gusto, sella a fuego alto, deja reposar, corta y disfruta. This is the Oregon Way. Oregon Foods. Excelencia desde el origen. Perdón, papá, pero este tesoro no se debe desenterrar solo. Por suerte, tenemos la nueva colección de Eureka. Casaca cortaviento Eureka a 44 soles 90 y con tarjeta O a 39 soles 90. Eureka, la ropa perfecta para todo lo que hacemos y para que nuestros papis ahorren todos los días. De venta exclusiva en Plaza Vea.
Estamos de regreso en Octavo Mandamiento. Ya está con nosotros Raúl Molina, ex asesor de la presidenta Dina Boluarte y ex viceministro de Gobernanza Territorial, para evaluar el panorama de hoy, justamente en virtud de las decisiones que se han tomado el día de hoy por parte de nuestras máximas autoridades. No hemos visto a la presidenta, hemos visto al jefe del gabinete ministerial, en total 4 ministros de Estado, hablando un poco de las decisiones que se tomaron sobre la marcha con esta anunciada paralización, que aparentemente, a la luz de lo que hemos visto el día de hoy, según lo que han dicho ellos, no se esperaban la magnitud de lo que se vio hoy en las calles, con esa fuerza, con esa contundencia que no veíamos desde hace mucho. Muy buenas noches nuevamente, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Angélica, y saludos a tus televidentes. ¿Cuál es su evaluación? Yo le hacía la consulta respecto a, bueno, la ausencia de la presidenta hoy, que obviamente es un tema que lo maneja tranquilamente, lo podría manejar tranquilamente el presidente del Consejo de Ministros, los ministros para eso están también, ¿no? Pero quizá la imagen presidencial en esta jornada tan triste para la gran mayoría de peruanos hubiese dejado una señal o un mensaje distinto, quizá. La imagen de ella no ayuda mucho normalmente, ¿no? Pero a mí lo que me parece lamentable es expresiones como las del premier hoy día, que rechaza cualquier acusación de inacción por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? No hemos visto inacción en los incendios forestales, no vemos normalmente inacción en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué se ofende tanto el premier? Lo que ha habido hoy día es un reclamo ciudadano por la inacción. O sea, los transportistas, con todo lo informales que puedan ser, porque no son ningunos angelitos de la ley, algunos de ellos aprovechó para reclamar que les bajen las multas y que la policía no sea tan dura con las multas. Lo que están mostrando es un reclamo por ausencia del Estado en las calles de la capital del país, ¿no? Y me parece lamentable reclaman puntualmente que no los maten. Exactamente. Están hartos de las extorsiones que no cesan. Exactamente. Y me parece lamentable que el ministro de Educación diga que no le vamos a hacer el juego a ninguna huelga, ¿no? Parecía que no había entendido un poco de qué se trataba la paralización el día de hoy. Y eso creo que es lo dramático de este Poder Ejecutivo, que vive bien lejos de la realidad que viven los millones de peruanos y de peruanas, como el tema que acabas de tratar de la minería ilegal o lo que viven los transportistas en el día a día, con la sensación de que no hay Estado, ¿no? O sea, que cada uno tiene que defenderse como puede de actividades ilegales que están creciendo en muchos rubros de actividad económica, ¿no? Lo que podría verse a diario es sí, aparentemente un esfuerzo de parte de las autoridades de mostrar algunas acciones respecto a los incendios forestales que tocaba usted, sobre las extorsiones, amanecer seguro, acciones que, digamos, visualmente son llamativas, por así decirlo. Pero hoy se ha anunciado... O declaraciones de emergencia, ¿no? De estado de emergencia. Declaratorias de emergencia como la que no se ha oficializado, pero la que vamos a tener seguramente ya en rigor en las próximas horas, ¿no? Pero también se ha anunciado un equipo, Gorex, ¿no? Es como se ha denominado, en resumen, o lo que significan las siglas, que acabará con la ola de extorsión. ¿Usted cree que esto llegue finalmente? Creo que no podemos desearle de ninguna manera mal a esas decisiones porque todos queremos que funcione, queremos que, digamos, salir a la calle de manera tranquila. O sea, el ministro que se las arregló para eliminar el EFICOP, ahora crea otro grupo. Ojalá, ojalá, porque creo que ese es el tipo de cosas que hay que hacer y no solo declarar el estado de emergencia. O sea, nos presentan el estado de emergencia por 60 días en 11 distritos como si fuera una gran novedad. Si va a ser como las veces anteriores, no sirve para nada. Para hacer operativos de identidad, no sirve para nada. Si va a servir para darle la posibilidad a ese nuevo equipo policial de trabajar durante 60 días, un fuerte énfasis en inteligencia, en las zonas que la policía sabe perfectamente, donde predomina la delincuencia. Si la policía penetra las redes que se mueven alrededor del sistema de transporte, identifica a aquellos que pueden estar ligados a las extorsiones, puede servir. Ahora, 60 días, Angélica, cualquiera con 2 dedos de frente sabe que no van a permitir resolver con un problema que el propio ministro dice que ha empezado en el 2021. Pero podría ser tomado como un avance, ¿no? Pero podría ser tomado como un avance si hacen las cosas de manera diferente y una vez que terminen los 60 días seguirá una estrategia de sostenimiento con perspectiva de mediano plazo. Claro, ojalá que combinen estado de emergencia con el nuevo grupo policial. Claro, ojalá sea así, efectivamente. Y también los anuncios con el tema del terrorismo urbano, que se han dicho que se van a presentar leyes. Pero, por ejemplo, yo leía y escuchaba en realidad al ministro de Defensa cuando se le hizo la pregunta en esta conferencia de prensa respecto a cuál será el rol de las Fuerzas Armadas, justamente porque
A algunos les genera preocupación, otros, como decía el dirigente de los transportistas, ellos sí sienten que la presencia policial o de los uniformados, nuestras Fuerzas Armadas, puede generar una percepción distinta, ¿no? Que también tiene un efecto en el día a día, ¿no? Que es lo que ellos quieren puntualmente. Y él dice que es un planeamiento operativo y en concordancia con la policía, pero no ha dado mayores detalles respecto a lo que se va a ver exactamente. ¿Usted sí sintió que se dieron algunos alcances o qué significará en buena cuenta una declaratoria de emergencia a estas alturas? O sea, no te van a dar los detalles y en cierto modo está bien que no te los den si después se ve una cierta eficacia. La presencia de los militares no resuelve las cosas de fondo, pero puede tener un cierto efecto de imagen disuasorio. Pero lo importante es si eso sirve para liberar policías, para que hagan el trabajo de inteligencia que la Policía Nacional puede hacer. Espero que sea verdad, pero alrededor del incidente de una bomba dejada en un bus de una de las compañías de transporte, uno de los ministros dijo que ya en 2 horas encontró la policía a los responsables. Ojalá que sea así, porque la policía es capaz de hacer esas cosas, si hace su trabajo bien. Si no se dedican solo a hacer operativos de identidad para las cámaras y hacen un trabajo no visible que ponga énfasis en la inteligencia, la policía puede avanzar. Entonces, si la presencia de los militares, como dice bien el ministro de Defensa, porque eso es lo que dice la ley, en apoyo de la policía, permite liberar policías para que se concentren en trabajo de inteligencia, enhorabuena. Y de repente en 60 días se pueden obtener algunos resultados iniciales que después se puedan prolongar. Vamos a una breve pausa porque también queremos preguntarle respecto a este pedido que ha hecho a través de su defensa la presidenta para que se programe la audiencia de amparo en el Tribunal Constitucional sobre el tema de las muertes en las protestas. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con eso. Solo por pocos días llegó el cierrapuertas WOM del 26 al 29 de septiembre. Kilo de manzana Royal Gala a 7 soles 99. Shampoo o acondicionador Herbal Essences a 27 soles 90. Doy pack de detergente líquido Skip a 2 por 64 soles 90. Solo en WOM, WOM.p y app WOM. Además, suscríbete a WOM Prime. ¿Quieres saber cómo preparar la mejor carne del mundo? Oregon Foods te lo cuenta. Encuentra un lugar con las llanuras más fértiles. Rodéate de los mejores maestros ganaderos para seleccionar las razas de ganado más finas. Repite este procedimiento hasta convertirlo en tradición. Agrega sal al gusto, sella a fuego alto, deja reposar, corta y disfruta. This is the Oregon Way. Oregon Foods. Excelencia desde el origen. ¿Y tú, no vas a aprovechar los precios bajos de Plaza Vea? Smart TV TCL de 55 pulgadas a 1.349 soles. Samsung TV de 55 pulgadas a 1.549 soles y con tarjeta O a 1.399 soles. Check. Encuentra esto y más en plazavea.com.p. Solo por pocos días llegó el cierrapuertas WOM del 26 al 29 de septiembre. Kilo de manzana Royal Gala a 7 soles 99. Shampoo o acondicionador Herbal Essences a 27 soles 90. Doy pack de detergente líquido Skip a 2 por 64 soles 90. Solo en WOM, WOM.p y app WOM. Además, suscríbete a WOM Prime. Vive la experiencia del MBA, que marca la diferencia. MBA de ESAN, Profesionales sin Fronteras. Bueno, estamos de regreso, hablamos de la inteligencia policial aquí porque efectivamente es un tema que, a la luz de los especialistas, es lo que falta. Pero hay una noticia de último minuto respecto a el inicio de una investigación contra la presidenta Boluarte por presunta fuga de Vladimir Cerrón en el auto presidencial, en el llamado cofre, y se le investiga por el presunto delito de encubrimiento personal. Es lo que se ha podido conocer hasta el momento. Me parece que no hay un anuncio oficial todavía de parte del Ministerio Público. Se le ha consultado al abogado Juan Carlos Portugal. Él también justamente habla de este inicio de investigación. Sería la tercera ya para la presidenta. ¿Qué comentarios tiene al respecto? Desde marzo, abril, que salieron las primeras fotos del auto presidencial estacionado por Chilca, debieron dar una explicación plausible. No lo hicieron en ese momento y ahora han salido con que fue un paseo familiar,
que la presidenta tiene todo el derecho de hacerlo y además yo estoy convencido que tiene el derecho de hacerlo en el auto presidencial porque que se mueva en el auto presidencial tiene que ver con seguridad presidencial. Y con su prerrogativa, además. Pero debió decirlo desde el comienzo. O sea, ahora, varios meses después, nos salen con que fue un hecho familiar. ¿Qué argumento hay para que le creamos, no? O sea, yo creo que ese es parte del problema de este Poder Ejecutivo, de esta gestión de gobierno. Da explicaciones tardías, en el momento oportuno da explicaciones insuficientes y con ello castiga su propia credibilidad y hoy día nadie le cree lo que nos dicen, ¿no? Bueno, seguramente va a haber más tiempo para conversar en otra oportunidad. Seguro que sí. Nos ha quedado corto el tiempo, ha sido una jornada muy, muy difícil, pero se quedan a esta hora ya al final del día con Diana Seminario. Le agradezco mucho, señor Raúl Molina, por esa entrevista. Nosotros nos despedimos y sigue en sintonía de Canal N. Se quedan con Diana Seminario en Al Final del Día.